Bienvenidos a este su nuevo podcast, el Pepe Podcast, en su edición piloto. Bienvenidos. Hola, hola, amigos de Psicología y Sociedad. ¿Cómo estamos? Hoy hablaremos sobre la psicología del mexicano, un libro bastante interesante que analiza nuestra mentalidad, valores y comportamientos, y cómo es que hemos comparado o con la cultura holandesa. Andrés, invitado nuestro, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, Pablo. Pues me parece muy interesante de lo que vamos a hablar hoy. No tengo mucha idea a dónde nos va a llevar esta plática, pero veo que vamos a hablar un poco de historia, la familia, la educación, la religión y cómo esta moldea pues podríamos decir la mentalidad o la sociedad mexicana y su contraste con la sociedad neerlandesa. Es correcto, mi estimado Andrés, pero bueno, vamos entrando un poco en materia. Para empezar, el libro explica que la identidad del mexicano tiene raíces en la fusión entre las culturas indígenas y la colonización española. Esto crea una identidad dual. Somos orgullosos de nuestra historia, pero también a veces arrastramos conflictos de identidad. En cambio, los Países Bajos tienen una historia marcada por el comercio y la independencia. Desde el siglo XVII fomentaron el pragmatismo y la autonomía, que los llevó a ser una sociedad altamente racional y progresista, entre comillas, o eso es lo que se piensa. Sí, así es, concuerdo con lo que dices. En cambio, volviendo a México, aún se siente la influencia de la conquista. Muchas veces vemos a las autoridades con desconfianza, pero también con cierta sumisión. En cambio, los neerlandeses promueven la crítica y el debate con sus líderes, lo cual para mí es de admirarse. Muy bien, a ver, entonces, ¿crees que en México todavía tenemos una mentalidad de vencidos por la conquista? No, la verdad es que no sé si de vencidos, pero sí cargamos un poco con esa piedra de sumisión. Pienso yo que nunca hemos logrado crear como ese perfil que fuera más allá de lo que la gente dice que somos. Y si no es que seguimos cargando esas características de rubores o de lo que la gente nos identificaba. A ver, bueno, yo creo que para empezar, planteando esta pregunta, creo que hay que identificar si hay alguna especie de trauma social que haya dejado una marca indeleble en la sociedad mexicana. Yo a lo mejor te podría decir que estas afirmaciones o de esto que habla un poco basándonos en lo que habla el libro Psicología del Mexicano, difiero a lo mejor en esta visión de vencidos, porque si bien nosotros podríamos decirnos que no somos completamente herederos de esa visión de vencidos, al considerarnos, por lo menos hablo por mí y por ti quizás, Pablo, de que nosotros somos mestizos, meramente. No somos realmente una población indígena o completamente vencidos, porque nosotros vivimos en el privilegio de la ciudad y hoy sobre todo también vivimos en una sociedad completamente atañada por Occidente. Si bien no podría ser a la mejor vencido en una cosmovisión, hijo, te podría decir a lo mejor si se creen los negocios, pero no creo ni siquiera en el ramo de comercio internacional, no creo que México tenga una visión de vencidos. Realmente es para cuestionarse. Muy bien, Andrés, sí, completamente de acuerdo contigo. La verdad es que por eso eres invitado en este podcast, ya que tus puntos de vista siempre son muy enriquecedores y creemos fielmente que tu análisis va de la mano con lo que podemos pensar muchos mexicanos. Otro punto clave, en México la familia es la base de todo, podríamos decirlo así, y sobre todo parte angular de la visión y unidad respecto a temas que dan clave para darnos un norte de qué es México. Claro, claro, un poco haciendo la referencia con esto que estamos llevando a lo largo del programa con los Países Bajos, investigando y platicando con conocidos que han ido para allá y gente que ha vivido directamente en los Países Bajos, nos cuentan que la familia también es importante, pero con más independencia. Los jóvenes allá dejan la casa temprano y se fomentan la autonomía desde la infancia. Algo que aquí en México lo vemos rara vez. La verdad es que los niños, bueno, los niñotes
abandonan sus hogares y no es que hasta después de casarse, algo que oscila entre los 25 y 30 años, ya que aquí los papás siento que tardan más en desprender ese vínculo emocional que tienen con sus hijos de verlos fuera de sus techos. Claro, ahí a lo mejor cabe agregar para contrastar tu visión, hay una visión de Max Weber, sociólogo, padre de la sociología, que habla un poco de que más bien nosotros tenemos una herencia de lo latino y lo anglosajón comparado con lo neerlandés meramente. Y sí, claro, a nosotros nos cuesta más trabajo salir de nuestras casas, ¿no? Pero tenemos que agregar muchos contextos y muchas visiones y muchas aristas a cosas como lo son los ingresos, la tasa de empleabilidad, las rentas, pero claro que hablando de la psicología, creo que nosotros tenemos un arraigo con la familia porque también hay un tema alrededor de la religión y la religión cómo moldea podríamos decir, nuestro ángulo social ante la familia. Claro que sí, no hay que olvidar que México es un país mayormente católico, lo que ha dejado valores de sacrificio, culpa y tradición en todas las familias mexicanas. Por supuesto, y perdón que te interrumpa, sobre todo Weber habla un poco de que nosotros, a diferencia de la cultura anglosajona me refiero un poco más a la religión protestante, en la que se habla de que se tiene una relación directa con Dios. Nosotros, herederos del catolicismo, tenemos una relación un poco más con los santos y con concepciones simbólicas que nos hacen no tener una relación directa con Dios. O sea, ¿qué significa esto? Que podemos ampararnos, por así decirlo, mediante otras figuras, santos y vírgenes y este otro tipo de cosas, para justificar nuestras acciones, podríamos decirlo así. Claro, y nuevamente contrastándolo con los Países Bajos, creo que aquí hace mucho énfasis lo que tú nos dices. Hay que recordar que ellos tienen una historia más cristiana, por lo que ahora son una sociedad más secular. La religión no es un pilar de la vida cotidiana para ellos. Para ellos son otras cuestiones lo que rige su forma de ser y cómo se comportan. Por lo que la religión no tiene tanto peso como si lo dices tú aquí nosotros, las familias mexicanas. Esto influye muchas veces también en la forma de pensar. En México, muchos esperan que Dios proveerá, mientras que los Países Bajos tienen la mentalidad en más de hazlo tú mismo, tú solucionate por ti y no esperes que alguien más venga a solucionar tus problemas. Es así, y bueno, pasando a otro punto que también es fundamental y clave, creo, en este tema, es la educación. En México, la educación es un pilar, pero a menudo es más teórica y memorística que práctica. En cambio, en los Países Bajos, la educación se basa en fomentar el pensamiento crítico de la infancia. Desde pequeños los niños aprenden a debatir y a argumentar. Eso explica muchas cosas. En México estamos acostumbrados a obedecer sin cuestionar, mientras que allá se fomenta la autonomía desde la escuela. Yo creo que aquí, haciendo hincapié en estos temas que estamos abordando, podemos ver claramente las distintas ideologías que presentamos desde jóvenes en comparación, en este caso, con culturas europeas. Acá, como lo mencionabas anteriormente, con la cultura latina que vivimos. Acá es más metódico, todo un poco más teórico, cosa que se apega más a lo que se estableció hace cientos de años atrás, cosa que no ha ido innovando. En cambio, en los Países Bajos, al fomentar más esa autonomía de aprendizaje, ese pensamiento crítico, logran crear un desarrollo desde una temprana edad, algo que fomenta su crecimiento tanto personal como emocional, como de aprendizaje, desde una etapa muy prematura. Bueno, a mí me parece que en esto influye demasiado la educación pública, ¿no? Porque podríamos decirlo, claro, aquí hay esquemas, Montessori, o un poco con esta visión nórdica de, claro, escuelas privadas estamos hablando. Tienen mucha razón, y creo que ahí es uno de estos puntos claves en los que México sí carece de una infraestructura educacional eficaz y óptima, podríamos decirlo también. Sin embargo, creo que si nos ponemos como desde ese lado, creo que sería interesante, quizás más adelante o después, abordar la educación
viene solamente de la escuela, del lugar público donde nosotros nos presentamos a estudiar aquello que es el mundo, o sino también, sobre todo hablando de la psicología y el pensamiento, eh, viene de qué es lo que vemos. Somos espejo de nuestros padres, de nuestra familia, de nuestros amigos o nuestras relaciones. Y no solo eso, también un poco agregando nuevamente a los Países Bajos, que ya parece que yo soy un neerlandés más, hay que recordar que también que ellos en su sistema educativo tienen un enfoque en la resolución de problemas y la colaboración, lo que prepara mejor a los jóvenes para el mundo laboral. Nuevamente insistiendo, creo que ellos tienen una base más arriba de donde nosotros partimos, lo que muchas veces los impulsa a llegar más lejos, lamentablemente por el tipo de mentalidad que puede llegar a manejar el mexicano. Ahora bien, mi estimado Andrés, ¿crees que si en México aplicáramos más de estos enfoques, cambiaría nuestra mentalidad? Ok, creo que es una pregunta bastante compleja y sin darle muchas vueltas. Yo creo que en cuanto a colaboración y resolución de problemas, no creo que sería el tema si hablamos de los individuos, ¿no? Obviamente hacer una conciencia de la colectividad en los individuos mexicanos, sin duda se reflejaría en el futuro una mejoría, por así decirlo. Sin embargo, creo que sí debemos de apegarnos a que no debemos de pensar como en el progreso occidental para, para llevar a cabo esa realización como sociedad, ¿no? Sin embargo, creo que sí nos ayudaría a ser más independientes y analíticos. Otro aspecto, mi estimado Andrés, fascinante en México, creo yo, es el humor. Usamos el humor hasta en los peores momentos, esto como una forma de resistencia. Si el mexicano se ríe de la muerte, de la política, hasta de sus peores tragedias, no nos sorprende que luego se nos cuestione por las cosas que nos dan risa en muchas ocasiones. En cambio, el humor neerlandés es más sarcástico y directo, incluso puede parecer frío. Claro, todo en comparación con nuestra cultura mexicana nos parece frío y ineficiente, la verdad. Sí, el mexicano se ríe de la muerte, de la política y hasta de sus propias tragedias, tú lo dijiste. Bueno, y creo que cabe mucho aportar como repasando, sobre todo autores como Eduardo Galeano, que en vez de hacer como una crítica a Latinoamérica, hace como un aporte en el que precisamente nosotros como latinoamericanos tratamos de sobrevivir constantemente a cuestiones como la pobreza, la violencia y represiones. Sobre todo, yo creo que parte del humor es una salvación, o alguna manera, por decirlo así, en términos más psicoanalíticos, de desfogar aquellas represiones que nos hacen día a día pasar por malestares. Claro que sí, pero también no hay que olvidar que nosotros como cultura mexicana somos resilientes. Estamos acostumbrados a la crisis, en lugar de quejarnos, nos adaptamos y así mismo nos vemos con humor. Siempre el humor presente en la cultura mexicana. Pero yo te quiero preguntar, ¿no crees que a veces abusamos de la resiliencia y nos conformamos con lo que hay? No, porque te lo digo, no por nada somos uno de los países más trabajadores dentro de la OSD. Si no fuera el caso de que fuéramos acostumbristas, podríamos decirlo, aplatanados, huevones, creo que esa es una cosmovisión tratada desde élites políticas y sobre todo de opinión pública como empresarios. Realmente creo que el mexicano eh, padece de muchas veces no ver los malestares que realmente le aquejan. Claro, y un poco metiendo el contraste como lo hemos llevado, en los Países Bajos la resiliencia viene con exigencia. Se adaptan, pero también exigen mejores condiciones de vida a lo que ellos se ordenan y piden, por lo que Claro. siempre existe ese progreso constante.
en comparación a muchas veces nosotros los mexicanos, desde mi punto de vista, sí nos quejamos, salimos adelante y eso, pero no hacemos nada más allá para cambiar la situación. No hacemos nada más allá para no volver a caer en el mismo pozo. Sí, por supuesto, creo que sí hay una poca integración del mexicano o muchas veces del latinoamericano dentro del marco público y sobre todo como parte también de la voz del cambio. Creo que ahí coincido mucho contigo. Oye, pero y que la gente no crea que esto es nada más una tiradera a México, ¿eh? La verdad es que nada más estamos haciendo una reflexión, una crítica al libro de psicología del mexicano, pero creo que es muy enriquecedor para todos nosotros poder abordarlo desde distintas perspectivas y sobre todo poder comentarlo, ¿no? Para eso están los libros. Pero bueno, creo que hemos llegado al final de este podcast, de este episodio piloto. En conclusión, la psicología del mexicano tiene raíces históricas profundas. Somos familiares, religiosos, resilientes y con un humor único, pero también llevamos contradicciones que nos afectan. Y comparándonos con los Países Bajos, vemos cómo su pragmatismo y independencia y sentido de exigencia han moldeado una sociedad distinta a lo que nosotros conocemos por completo. Pero, mi estimado Andrés, ¿podemos aprender algo más de ellos? Bueno, en definitiva podemos aprender muchísimas cosas de los neerlandeses, de los Países Bajos, pero sin embargo, creo desde una visión anticolonialista, también te diría que, bueno, Occidente no es Europa y también podemos aprender simplemente de los hechos que nos aquejan a nosotros, ¿no? Y como latinoamericanos. Definitivamente podemos adaptar muchas cosas de la autonomía, colaboración y otras muchas cosas que los neerlandeses tienen. Pero sobre todo también lo podemos adaptar a nuestra calidez y sobre todo a mejorar la educación y el pensamiento crítico. Podría ser la clave posiblemente para el futuro de México. Claro que sí, mi estimado Andrés. Muy interesantes todas sus palabras, sobre todo en eso. Hago hincapié en cómo la educación podría, bueno, más que podría, es el futuro de todo país, no solo de México. Por lo que siempre estar atentos a cómo son los procesos en esta, cuáles son las metodologías que se llevan en cada una de las etapas de formación, desde niños hasta después de la universidad, inclusive. Creo que es importante para, sobre todo, crear a esas personas críticas que mencionas, crear a personas independientes que vean más allá de sus horizontes, que puedan lograr una verdadera transformación, no solo en su país, sino como ellos, como sociedad, para lograr grandes cosas. Claro. Bueno, y creo que cabe resaltar que quedan muchos temas al aire. Si sin duda no tocamos a profundidad cosas como la historia mexicana y si realmente eso deja una estela o un rasgo dentro de nosotros como sociedad, ¿no? Y si realmente la conquista, la independencia, cosas como la revolución, el movimiento del 68 o simplemente la violencia generada desde los 80s, 90s, del 2000, hoy nos hace plantearnos una cosmovisión y sobre todo una mentalidad del mexicano. Y queda para allá en casita, ¿no? Excelente, mi estimado Andrés. Cerramos con esas palabras tan sabias que dices. Y sobre todo nos llevamos tarea, muchas cosas con qué pensar. Pero bueno, muchas gracias por escucharnos, amigos. Nos vemos en el próximo episodio de Psicología y Sociedad. Hasta la próxima. Adiós, amigos. Esto fue el Pepe Podcast.